Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea nuestro amado Señor, nuestro Señor Jesucristo. Conforme a la palabra revelada en las Escrituras, de la pronta venida de Jesucristo, de la primera venida de Jesucristo a la tierra y cómo sería la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, hemos estado dando ya en la primera parte un vistazo de lo que dice la palabra de Dios con respecto a la venida del Señor y qué ha de acontecer en la primera venida del Señor. Y estábamos hablando de las vírgenes que Jesús dijo en una parábola a los discípulos cómo sería su venida. Dice que todas las vírgenes, o sea, todos los creyentes en estos últimos tiempos, cuando Él venga, todos los creyentes que sean bautizados en el Espíritu Santo y que tengan espíritu de sabiduría y de revelación, son los que van a escuchar la voz del Espíritu Santo anunciando que Él va a venir. Y estábamos diciendo que nosotros cuando oramos, clamamos, Señor, venga hacia nosotros tu reino. El reino es el mismo Señor Jesucristo. Él dice que es la puerta de las ovejas. Todo el que en Él cree y sea bautizado, lleno del Espíritu Santo y tenga espíritu de sabiduría y de revelación, que es la vasija donde se almacena la sabiduría de Dios para tener el conocimiento de la voluntad de Jesucristo, del conocimiento del corazón de Jesús, nosotros los que somos las vírgenes prudentes, aquellas que tenemos el conocimiento explícito de Jesucristo, porque Él dijo que nos daría a nosotros a conocer mediante el Espíritu Santo lo que estuviese en su corazón, según San Juan 16, cuando Él habló de la venida del Espíritu Santo. O sea que dice que van a entrar las vírgenes prudentes a las bodas, o sea, van a entrar al reino de los cielos y automáticamente se cerrará la puerta, pero también dice que van a venir las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. O sea, las otras vírgenes van a venir a tratar de entrar, pero las vírgenes no han sido prudentes, no tomaron consigo aceite, no tuvieron la premura de decir, Espíritu Santo, añádeme espíritu de sabiduría y de revelación, espíritu de conocimiento espiritual, para que así podamos nosotros tener ese aceite que necesitamos para que nos alumbre, para ese aceite para que nos vaya revelando el corazón de Jesucristo, porque el Señor dijo que aquellos que fuesen sus siervos, eso no conocerían lo que hace su Señor, pero yo los llamaré mis amigos, dice el Señor, y los amigos sí saben lo que hace su Señor o sus amigos, el amigo de Jesucristo, porque dice, yo los elegí a vosotros, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. O sea, el Señor nos elige a nosotros y nos da el conocimiento espiritual mediante el bautismo del Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer lo que Él ha preparado para nuestras vidas y para que nosotros podamos asimismo preparar a otros que están llegando al reino de los cielos para que de esta manera se edifique la iglesia de Jesucristo y de esta manera el creyente tenga el conocimiento espiritual de qué es lo que Jesús ha preparado para nosotros. Pablo les decía, yo ruego a Dios que el Espíritu Santo le dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo para que nosotros sepamos qué es lo que Él ha preparado para nosotros. Por eso dice que el siervo no conoce lo que Él ha preparado, porque el siervo no conoce lo que está en el corazón del Señor, pero el amigo sí. Y dice que cuando llegaron esas otras vírgenes queriendo entrar al reino de los cielos, que eran insensatas, que no tenían aceite en su vasija, o sea, no tenían ese espíritu de añadidura, que el Espíritu Santo dice ese espíritu de sabiduría y de revelación, aparte del Espíritu Santo, del bautismo espiritual, de los dones espirituales que el Espíritu Santo le da a la iglesia para que la iglesia pueda así predicar el Evangelio, ganar almas para Cristo, para que la iglesia pueda llevar con poder el Evangelio de Jesucristo, necesitan
sí o sí ese espíritu de sabiduría y revelación para conocer lo que hay en el corazón de Jesucristo. Porque Él dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y los hará saber a vosotros. Porque el Espíritu todo lo que habla, lo habla de mi corazón, dijo Jesús. Y Él les dará a vosotros todo lo que hay en mi corazón, pero a aquellos que yo elegí y que los hice mis amigos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos va a dar a nosotros un espíritu que es el espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros conozcamos los misterios de la palabra de los cielos, de la palabra de Dios. Nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado mediante ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo para que nosotros conozcamos lo que está en su corazón y eso es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Lo que está en su corazón, el Espíritu Santo toma del corazón de Jesucristo y nos los da a nosotros, sus hijos, sus siervos, en todo el mundo, para que nosotros edifiquemos la iglesia de Jesucristo. Pero somos amigos de Jesús sirviendo conforme al Espíritu que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Nosotros no podemos solamente ser siervos y andar edificando a una iglesia sin el conocimiento de lo que está en el corazón del Señor, sin saber los tiempos que Él ha puesto en su sola voluntad para que nosotros sepamos cuáles son los pasos que Jesús va a dar en estos últimos tiempos. Su pronta venida, la primera venida que Jesús va a hacer a la tierra, va a ser como ladrón en la noche. La primera venida de Jesús a la tierra va a ser como ladrón en la noche. Él va a venir a buscar a la iglesia que sea prudente. Y la otra parte de la iglesia, las vírgenes insensatas, que viene a ser la mitad de la iglesia bautizada con el Espíritu Santo, pero la mitad solamente va a tener ese espíritu de sabiduría y de revelación para que sean conforme el corazón de Jesucristo. Jesús dice, anuncia su venida de incógnita. Después que Jesús haga su venida, venga de incógnita, venga Él como ladrón en la noche, sin que nadie sepa que Él va a venir, pero en el momento que Él aparezca, el Espíritu Santo va a lanzar un clamor. O sea, el Espíritu Santo va a clamar, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para salir a recibir a Jesús. Pero, ¿de qué forma tiene que estar preparada? Hoy vemos que muchos de los que se dicen siervos de Jesucristo no conocen el corazón de Jesucristo, no conocen qué es lo que Jesús va a hacer en este último tiempo, cómo va a ser su venida, cuántas veces va a venir Jesús a la tierra, no conocen lo que significa el aceite en las vasijas. No conocen lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Hay siervos que solamente se hacen mercancía, solamente les interesa cuánto van a recibir de diezmo y de ofrenda, cuántos hombres o mujeres puedan tener dentro de sus congregaciones para ver qué ganancia les deja. No tienen el corazón para edificar un pueblo conforme al corazón de Jesucristo, porque no conocen al Señor, porque ellos mismos se autoproclaman siervos de Jesucristo. Y Jesús dijo claramente, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo los llamaré amigos, porque el amigo sí sabe lo que hace su amigo. Nosotros somos llamados amigos de Jesús y Él nos revela a nosotros lo que está en su corazón. Porque dice, el que me ama mi palabra guardará, y yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él, y nos manifestaremos a él. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Él va a venir a ser morada en nuestro corazón y se va a manifestar a través nuestro con el poder
de la palabra del Señor con el poder de la revelación de Jesucristo para que nosotros sepamos qué es lo que Él ha preparado para nosotros. Él ha preparado una ciudad santa, la Jerusalén de arriba. Él ha preparado un lugar donde nosotros vayamos a pasar la eternidad con Él. Pero primeramente el Señor está dando a conocer ahora qué va a pasar en su primera venida, quiénes son los que van a partir con Él a la ciudad santa, a la Jerusalén de arriba. ¿Dónde vamos a tener nuestra morada? Cada uno de los hermanos que va partiendo con el Señor va al seno de Abraham. Abraham los recibe en el paraíso que Dios ha creado, el paraíso que Dios creó aquí en la tierra, que le había dado a Adán y a Eva, y que luego los echó Dios de ese paraíso porque ellos desobedecieron, los echó del paraíso. Ese paraíso era conforme a la revelación de lo que estaba en el cielo. Y ese paraíso está allí en el cielo, y en ese paraíso está Abraham, que es el amigo de Dios. Él es el que recibe a los creyentes cuando nosotros partimos de este cuerpo. Porque dice, el que muere, muere, pero el que sale del cuerpo, el creyente, no muere, sino que viene un ángel y lo lleva al seno de Abraham. Así dice la Escritura. Nosotros debemos preparar a la iglesia para que la iglesia sea santa, para que la iglesia sea bautizada en el Espíritu Santo, para que la iglesia ande conforme el corazón de Jesús y la iglesia pueda tener los dones espirituales, para que la iglesia pueda recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación que es una añadidura del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Jesús y qué es lo que Jesús ha preparado para nosotros. La mayoría de los creyentes están siendo mal edificados por aquellos que se dicen siervos del Señor y que no pueden edificar un pueblo para el Señor, un pueblo que vaya a estar conforme el corazón de Jesús, un pueblo que tenga las vestiduras blancas, limpias y resplandecientes, porque con vestiduras manchadas o con arrugas se va a quedar, dice el Señor. Solamente Él viene a buscar una iglesia que no tenga ni manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, que tenga sus vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Para estar limpios, blancos y resplandecientes significa estar haciendo la voluntad del Espíritu Santo. Las acciones justas de los santos embellecen y van haciendo que las vestiduras sean resplandecientes. Las acciones justas de los santos es hacer la voluntad del Espíritu Santo conforme a ese espíritu de sabiduría y de revelación que nos ha sido dado a nosotros para que así podamos conocer el corazón de Jesucristo y lo que Él ha preparado para nosotros. Jesús viene primero, toma a la mitad de la iglesia, a la iglesia que es prudente y que tiene ese aceite en su vasija. El aceite significa el espíritu de sabiduría y de revelación que va dándole el Espíritu Santo a nuestro espíritu para que nosotros así podamos vivir conociendo el corazón de Jesucristo y lo que Él ha preparado para sus santos. Bendito y poderoso es el nombre del Señor. Él prepara a una iglesia conforme al Espíritu Santo. Pero hoy en día se han levantado falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros que solamente se alimentan de la iglesia, se alimentan de los bienes que le pueden sacar a la iglesia. Dice que esos hacen mercancía de los hermanos, hacen mercancía de la iglesia de Jesús. Y hay muchísimos hoy en la iglesia que no reciben el bautismo del Espíritu Santo, por consiguiente no tiene dones espirituales, y si alguno recibe el bautismo del Espíritu Santo no tiene los dones espirituales, no recibe ese bautismo que sea conforme al Espíritu Santo al principio, hermano, que hablaban lenguas, que tenían dones de revelación, de profecía, sueños que sean sueños de Dios, sueños proféticos que el Espíritu Santo pone, que tengan ese corazón como la iglesia que estaba primitiva allí, que estaba ministrada por Pedro y por los discípulos,
iglesia que decía no ser nada suyo propio de todo lo que poseían, sino todas las cosas que tenían las ponían para que todos los hermanos vivieran no faltándole nada, sino que todas las cosas las tenían en común. Esa era la iglesia primitiva, la iglesia bautizada con el Espíritu Santo, la iglesia que tenía el amor del Espíritu Santo en los corazones. Ese amor del Espíritu Santo en nuestros corazones es el mismo Señor Jesucristo morando en nuestros corazones juntamente con el Padre y manifestándose, dice, en cada uno de nosotros. Él se manifiesta a través de nosotros con el amor, y el amor en nuestros corazones haga que nosotros no sintamos que todo lo que poseemos sea nuestro propio, sino que tengamos ese deseo de compartirlo con todos los hermanos y cada uno de los hermanos no le falte nada. Pero eso no es lo que se está predicando hoy en las iglesias, no es lo que se está enseñando en la iglesia, y ese amor de Jesucristo en los corazones de los hombres, el que guarda mi palabra, yo le amaré y vendré a vosotros juntamente con mi Padre y moraremos en Él y nos manifestaremos a Él. ¿Cómo se va a manifestar Jesús en nuestras vidas si no es con el amor? Cuando Jesús vive en nuestros corazones ya no vivimos nosotros. Entonces, ¿qué trae Él? Él trae ese sentir como lo tuvo Él cuando habitó aquí en la tierra y andaba por un lado y por el otro. Él agarraba, dice, ¿qué tenemos para darles de comer a toda esta gente que está escuchando la palabra? Y dice, ¿qué es lo que hay? 5 panes y 3 peces, bueno, tráiganlo. Y Él los multiplicaba a fin de que pudieran comer 5.000 personas y pudieran saciarse y pudieran volver a sus casas y no se caigan en el camino debilitados por los días que llevaban sin comer escuchando su palabra. Eso es el amor de Jesucristo en nuestros corazones, cosa que no acontece hoy, porque los siervos que dicen ser siervos del Señor y no conocen el corazón de Dios, no conocen el corazón de Jesucristo, no enseñan a la iglesia este principio, porque ese principio jugaría en contra de sus bienes materiales, porque cada uno de los siervos hoy están tomando a la iglesia y haciendo la mercancía para enriquecerse ellos mismos. No tienen el amor de Jesucristo. Una iglesia que diga tener el amor de Jesucristo es la iglesia que diga no tengo nada que sea propio mío. Hay hermanos que son riquísimos y hay hermanos que no tienen ni para el colectivo para volverse a sus casas cuando van a adorar al Señor. No tienen para comer al otro día ni ese día cuando vuelven del culto. La mayoría de los hermanos hoy en día están pasando necesidades mientras que otros tienen riqueza si no la comparten. O sea, no está el amor de Jesucristo en sus corazones. Jesucristo no mora en sus corazones, porque si Jesucristo morara en sus corazones, los hermanos que tengan vienen de este mundo lo darían, lo llevarían a la iglesia para que ningún hermano tuviera necesidad y todos poseyeran lo mismo, queridos hermanos. Esa es la iglesia que quiere el Espíritu Santo. Allí en esa iglesia es donde mora Jesucristo en sus corazones. Muchos se creen que Jesucristo está en sus corazones. Si está Jesucristo en tu corazón, vos te vas a despojar de todo lo que tenés cuando ves a un hermano que está pasando necesidad y vas a dar parte de lo que vos tienes para que ese hermano no tenga la necesidad. Ahí se va a ver el amor de Jesucristo en tu corazón. Si no, no hay otra forma de demostrar el amor de Dios en tu corazón, demostrar de que Jesús vive en tu corazón, de que el Padre vive en tu corazón y se manifiesta en tu vida, es solamente de esa manera, no teniendo ninguna clase de bienes que te aten a este mundo, sino que todo lo que tú tienes no te vas a despojar de todas las cosas y te vas a quedar viviendo en la calle para dárselo a un hermano, pero sí puedes hacer que el hermano no pase las necesidades, porque tú tienes bienes de este mundo. Pero hay muchos que tienen bienes de este mundo y no lo quieren compartir con los hermanos. Esa es la iglesia insensata. Esos son los que se van a quedar,
por más que hablen lengua, por más que tengan visiones, que profeticen, se van a quedar. Hay muchos profetas que están llenos de dinero, que lo único que le interesan son los bienes materiales, que le mientan a los hermanos, que traigan los diezmos, hermanos, al alfolil para que Dios los bendiga, que si no te trae los diezmos, Dios te maldice. Mentiroso, hijo de Satanás. No es así. No han leído la palabra de Dios, no han leído la Biblia. La iglesia primitiva es la iglesia que quiere Dios. Allí moraba el Señor, en la iglesia primitiva que decía no ser nada propio de lo que poseían, sino que todo lo tenían en común y hacían comida en las casas, se juntaban todos los hermanos, comían juntos, todos comían lo mismo, no como ahora que algunos toman un poco de mate cocido, un té con un pedazo de pan y los otros están comiendo lechón, cabrito o carne. Unos se visten con esplendidez, tienen bonitos autos y otros andan padeciendo necesidad, caminan cuadras para ir al templo a adorar a Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? Por eso dice el Señor que Él va a venir como ladrón en la noche, como en los tiempos de Noé. Cada uno hacía la suya en el tiempo de Noé. Comía, se casaban, se daban las hijas en casamiento. ¿Por qué daban las hijas en casamiento los hombres en el tiempo de Noé? Porque hacían pacto entre ellos para que vos le dabas tu hija y el otro hacía pacto contigo y compartían las riquezas. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es lo que pasaba en el tiempo de Noé y es lo que está pasando hoy en día en la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todos esos son los falsos profetas, son los insensatos, son los que se van a quedar en la gran tribulación. Bendito sea el nombre del Señor. Y van a tener que negar todo lo que tienen y ser decapitados para poder alcanzar la salvación, si es que la alcanzan. Por eso, queridos hermanos, dice que las sensatas tenían aceite en sus lámparas y aceite en sus vasijas, porque decían que nada de lo que tenían ellos era suyo propio. Eso es el amor de Jesucristo en el corazón de la iglesia. Esa es la iglesia sensata que se va a ir. Y la insensata que se va a quedar es porque no tiene el amor de Jesucristo en sus corazones. No tiene el amor de Jesucristo en sus corazones, por eso se queda en la gran tribulación. En la otra parte, donde yo voy a hablar de la segunda venida de Jesucristo, voy a hablar de la iglesia, los insensatos que se queden, y de aquellas iglesias que no tienen el bautismo del Espíritu Santo y rechazan el bautismo del Espíritu Santo, rechazan los dones del Espíritu Santo, rechazan lo que es poner las manos sobre los enfermos para que sean sanos, rechazan la doctrina del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Sabemos que Jesús va a venir inesperadamente a buscar a una iglesia cuyo amor se esté manifestando en cada uno de los creyentes. O sea, el amor de Dios en cada uno de los creyentes se va a estar manifestando. ¿Y cómo se va a manifestar? Como ya lo acabo de manifestar. Como la iglesia primitiva. Nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que lo tenían todo en común. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí, hermano, la porción de esta palabra del Señor. Gloria a Dios.